Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, después del resumen de la semana pasada, hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 22. Acompáñenme en la palabra y dice así: He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Aquí vamos a detenernos en este pequeño versículo y vamos a recordar todo lo que vimos en el resumen y la semana pasada. Cómo es que Abner, después de haber perdido en batalla y después de haber ido con Isboset y de haber peleado con Isboset, hace un pacto con David. Después de hacer este pacto con David, lo que va a pasar es que ahora Abner va a regresar en paz a su tierra. O se supondría que va a regresar en paz a su tierra, pero aquí vienen los hijos o los siervos de David y Joab, ¿no? Vienen del campo, vienen con gran botín y no se encuentra ya Abner con David. Verso 23 dice que luego de que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Híjole, quiero que se imaginen esto. Vamos a recordar que Joab era hermano de Asael, ¿no? Sobrino de David. Entonces, imagínense que Joab está viendo o está escuchando que David hizo misericordia con un enemigo, con una persona que llegó, se presentó y que pudo haber matado. Y probablemente nosotros podemos asimilarlo pensando en situaciones donde hemos escuchado que Dios ha tenido misericordia de personas que nos han hecho daño, de personas que han hecho las cosas mal. Y de repente pasa algo en nuestros corazones, pasa algo en nuestras mentes, donde sin querer o sin darnos cuenta comenzamos a enfurecer, a enojarnos. Y justamente eso es lo que va a pasar con Joab. Joab es un hombre que le ha sido fiel a David, pero también es un hombre que es guiado por sus emociones. Y entonces, en el verso 24 vamos a encontrar la reacción de Joab. Acompáñenme. Dice que Joab entonces vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y vamos a detenernos ahora en esta parte. ¿Alguna vez tú, viendo que Dios ha hecho misericordia a la vida de una persona que tú consideras tu enemigo o que tú consideras que no merece la gracia de Dios, has ido con Dios y le has dicho como Joab le dijo a David? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué haces misericordia a las personas que están haciendo mal? Y, y es normal en cierto grado. En alguna ocasión, cada uno de nosotros puede ser que hayamos ido con Dios y le hayamos dicho: Dios, pero ¿por qué estás haciendo misericordia con este tipo de personas? Si han hablado mal de ti, han hablado mal de tus siervos, han hablado mal de tu iglesia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene sus razones, aunque nosotros no podamos comprenderlas en ese momento. Y aquí David tiene sus razones, aunque Joab no pueda entenderlo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Primero, nosotros debemos recordar lo que Dios le dijo a Moisés en el Éxodo. Y en Éxodo capítulo 33, Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tendré misericordia y seré clemente de quien yo sea clemente. Y esta parte es bien importante. Dios salva a quien Él quiere salvar.
Dios puede salvar a cualquiera de nosotros de cualquiera de nuestros pecados y también puede salvar a las personas que nos han lastimado. Y esto es bien importante. Porque cuando Dios nos salva, también nos guía a ser sanados y transformados a través de su gracia y de su misericordia. Y si aún hay cosas que te están doliendo cuando ves a alguien prosperar, si todavía tienes enojo, tienes ira, tienes coraje, tienes que ir con Dios y entregarle todo eso que nos puede estar haciendo daño o que puede generar esas raíces de amargura en nuestro corazón. Y Pablo le escribe a los romanos, en su carta a los romanos, y hace alusión justamente de Éxodo 33, y dice, porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y todavía la completa y dice, así que no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En este caso, Joab está siendo movido por sus emociones y no está llevando al rey, no está llevando al rey su fidelidad, sino que él dice, ah, entonces tú no vas a hacer nada, pues lo voy a hacer yo a mi manera. Y muchas veces nosotros somos así con Dios o hemos sido así con Dios. Ah, con que vas a tener misericordia de esa persona que me hizo daño. Ah, con que vas a tener misericordia de esa persona que me lastimó. Pues entonces yo voy a tomar la justicia en mis manos. Y tú ya hemos visto que Dios dice, mía es la venganza. Yo voy a hacer justicia. Entonces, cada vez que tú y yo nos encontramos en una situación donde nuestras emociones son exaltadas y estamos pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le preguntamos a Dios, ¿qué has hecho? También debemos de preguntarnos, ¿soy yo más sabio que Dios? Y si la respuesta es no, y déjenme decirles que siempre la respuesta va a ser no, entonces tenemos que decirle a Dios, Señor, ayúdame a comprender. Señor, ayúdame a comprender y ayúdame a caminar en tu gracia, confiando de que tú eres un Dios justo. Dios conoce el final de Abner. Joab lo que tenía que hacer era confiar en Dios y en David. Pero en este caso, él decide salir de la presencia de David, como vimos en el verso 26, y enviar mensajeros tras Abner. Y lo hace regresar sin que David se entere, sin que David lo sepa. Y aquí entonces entra una pregunta para nosotros. ¿Cómo tomo decisiones cuando estoy enojado? ¿Cómo tomo decisiones cuando estoy dolido? ¿Confiando en Dios o haciendo las cosas a mi manera? Porque si lo hago a mi manera, hoy vamos a tener eh, una lección de consecuencias. Una lección de consecuencias de tomar decisiones alejados de Dios. Entonces vamos al verso 27 y vamos a leer. Dice, cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante del Señor para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerto a Asael su hermano, de ellos en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasguen sus vestidos y vístanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Híjole, aquí encontramos esta clase o esta lección de consecuencias de una manera terrible para la vida de Joab y de su hermano. Pero algo que encontramos es que Abner, perdón, que Joab
se lleva a Abner en secreto para hablar y se venga. Él toma la venganza en sus manos y lo hiere de la misma forma en cómo murió su hermano Asael. ¿Se acuerdan que Asael muere por la quinta costilla atravesado? Bueno, pues en este caso, tal es el enojo de Joab que dice, vas a morir de la misma forma en que murió mi hermano, pero lo hace a traición. Lo hace de una forma incorrecta y eso nos lleva a reconocer que muchas veces lo que nosotros pensamos como justicia, porque podríamos decir, ahí está, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, murió de esa forma. Y el día de hoy lo podemos constatar en nuestra sociedad. Hay mucha gente que está diciendo, ah, con que mató, pues entonces vamos a matarlo nosotros. Ah, con que hizo esto, con que golpeó, pues entonces vamos a golpearlo. No es la forma correcta, sino que tenemos que ir y consultar a Dios. Y Dios va a guiarnos a cómo hacer las cosas de la forma correcta. En este caso, Joab lleva a Abner, lo mata, y cuando David se entera, David puede hacer varias cosas. Y esto también nos habla a nosotros de qué tenemos que hacer en nuestras vidas. David va iniciando su reino, ¿se acuerdan? Va iniciando su reino sobre Judá y también iniciando su reino o su pacto para empezar a reinar sobre todo Israel. Y entonces él puede decidir si iniciar su reinado con mentiras, con engaños, con fallas, escondiendo el pecado de otros o entregando todo eso a Dios. Y eso mismo pasa en nuestras vidas como creyentes. Puede ser que tengamos años confiando en Dios como creyentes, pero que en realidad hemos llevado en nuestras vidas un tiempo engañando, mintiendo, robando, escondiendo nuestro pecado o escondiendo el de otros. Y eso sería un mal reino de nuestras vidas, porque ahí no estaría en el centro del gobierno de nuestras vidas como Rey Dios, sino que estaría nuestra mentira, estaría nuestro pecado, estaría nuestro engaño o nuestro amor ciego por otros. Ahora, con esto no te estoy diciendo denuncia a otros y atácalos. Lo que te estoy diciendo es corrige en amor. Lo que te estoy diciendo es saca a la luz el pecado que mora oculto en ti. Ora como David oraba al Señor. Señor, aún el pecado que me es oculto, quítalo o límpiame. Y esta parte es tan importante porque vemos entonces a David sobre su sobrino lanzando este juicio y se nos hace muy rigurista, muy fuerte lo que está diciendo. Pero lo que David aquí está diciendo es lo que vaya a ser de maldición, lo que vaya a tener de consecuencia, va a ser para ellos, porque ellos sabían que yo había hecho un pacto con Abner, pero ellos decidieron tomar la venganza en sus manos. Y entonces sobre Joab, sobre su hermano, sobre la casa de su padre, va a caer todo esto, ¿no? Y entonces él manda a que todo el mundo rasgue sus vestidos, a que se vistan de cilicio en señal de duelo. Y David va detrás del féretro. Y quiero que se imaginen esto. Él está iniciando su reino con un funeral de uno de sus sobrinos, después con un funeral de uno de sus enemigos, con duelo, con guerra, y tú puedes decir, oye, ¿y no se supone que ya iba a ser el reino de David, un buen reino, que no iba a ser ya sin tanta violencia? Pues ya se está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué Dios permite esto? Y eso nos recuerda. Cuando Dios gobierna en nuestras vidas, no significa que no vamos a tener situaciones difíciles. Significa que nosotros podemos confiar en Dios, que debemos de actuar de la manera correcta. Y va David atrás del féretro, dice el verso 32 que sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos.
caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Y aquí vemos nuevamente cómo David endecha a alguien que había hecho las cosas mal, pero está recordando que era un ser humano y que tenía buenas cosas también, y que al final el juicio iba a ser de Dios. Y entonces él está hablando de él de la forma correcta y dice en el verso 35 que entonces todo el pueblo vino para persuadir a David de que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios, aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. Fíjense en esta parte. David, al hacer las cosas bien, es un ejemplo para el pueblo. Está pasando momentos difíciles. Tuvo que juzgar a sus sobrinos, tuvo que endechar a una persona importante en el pueblo de Israel con el riesgo de que Judá dijera, ah, pero ¿por qué está defendiendo a uno de nuestros enemigos, a uno que echó a pelear al pueblo? Y él está haciendo las cosas de la manera correcta y él se vuelve un ejemplo para el pueblo. No es como Saúl. Imagínense que esto hubiera pasado en el tiempo de Saúl y que alguien hubiera matado a David a través de engaños. Muy probablemente Saúl, movido siempre por las entrañas, movido por las emociones, se hubiera puesto feliz y hubiera dicho, ah, mi reino descansa en paz. En este caso, David no lo hace y es un ejemplo para el pueblo. Dice que todo el pueblo lo supo y le agradó. ¿Quieres que la gente que está detrás de ti haga cosas justas, cosas correctas, la gente que está a nuestro alrededor, enséñales con el ejemplo? Caminemos siguiendo las pisadas que Cristo nos ha dejado de ejemplo. Caminemos amando, caminemos perdonando, caminemos compartiendo, caminemos confiando en el Señor. No se trata de decirle a la congregación o de decirle a los hermanos, de decirle a tus hijos, de decirle a tu esposa, a tu esposo, confía en Dios. Se trata de en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la tentación, confiar en Dios y entregarnos a Él para que la gente que está a nuestro alrededor vea y confíe en Dios. El pueblo vio y le agradó. Dios está usando este mal tiempo en la vida de David para que otros vean a Dios a través de David y para que empiecen a confiar en Él. Dios puede usar los tiempos difíciles para que nosotros guiemos a otros a confiar en Dios a través de nuestras dificultades y a través de nuestros problemas. Entonces, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, nosotros ya lo conocemos, lo acabamos de estudiar en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le dice a los Efesios que sean pues imitadores de Dios como hijos amados, de entrañable misericordia. Y esa parte es tan importante para nosotros, que podamos ser imitadores de Dios como hijos amados. El pueblo está imitando a David y si David está llorando, el pueblo está llorando. Y si David está ayunando, el pueblo le dice, no ayunes. Y él dice, no, así no, ¿no? Y el pueblo entonces ayuna. Y tú y yo necesitamos ser entonces ahora imitadores de Dios como hijos amados. Y esta parte es bien importante. ¿Cómo has visto que Dios ha actuado contigo? ¿Cómo ha actuado Dios en nuestras vidas? ¿Dios ha actuado de una forma perversa? ¿Dios ha actuado de una forma malvada? ¿Dios ha buscado destrozar nuestras vidas? ¿O cuando éramos enemigos, Él buscó la reconciliación y Él se entregó por nosotros?
porque entonces significa que tú y yo necesitamos imitarle. Y ahí mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo va a decir en el versículo 8 lo siguiente: porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y esa parte es la que nos toca a nosotros hacer el día de hoy: andar como hijos de luz, como entendiendo que Dios está actuando a través de nuestras vidas, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de nuestros problemas, pero también en medio de nuestras dificultades y en medio de cuando nosotros estamos viendo que las cosas no parecen justas. Y puede ser que le hayamos dicho a Dios: ¿qué has hecho? Pero después decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, siendo imitadores de Cristo. Señor, no se haga como yo quiero, mas como tú quieres. Y entonces vemos que el pueblo se agrada de David, y todo el pueblo entiende que el matar a Abner no había procedido de David. Y dice en el verso 38 que también dijo el rey a sus siervos: ¿no saben que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. El Señor dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Híjole, esta declaración final en este versículo 39 de David es tremenda. Primera, hay personas que son muy duros para nosotros. Porque tú puedes decir: pero es que yo he intentado hacer las cosas bien y ellos no lo hacen bien. ¿Sabes? Hay personas que son muy duras para nosotros. A pesar de que tú les compartas el evangelio, a pesar de que tú les des misericordia, a pesar de que tú hagas las cosas bien, va a haber gente que haga las cosas mal y que es dura. ¿Y qué sigue? Entregarlos al Señor. Señor, sé tú obrando a través de sus vidas. Sé tú actuando en sus vidas. Si se puede, ten misericordia de ellos. Y eso nos lleva a recordar: Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y aquí vemos la ambición de Abner de tener poder, lo ha llevado ahora a la muerte, ¿no? Y vemos también la necesidad o las entrañas, el enojo de Joab lo ha llevado a acarrear una gran carga y una gran maldición. Después de esto, vemos cómo es que Dios quería que David iniciara así su reinado sobre todo Israel, para que David pudiera reconocer esto: yo soy débil, aunque ungido rey. Y esta parte es importantísima. Aunque tú sepas que tú eres amado de Dios, aunque tú sepas que tú ahora eres rey y sacerdote, como dice la Biblia, que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes, debes de saber que al igual que David, tú y yo somos débiles. Tú y yo necesitamos gracia de Dios. Tú y yo necesitamos dirección de Dios. Y cuando hay gente que es muy dura para nosotros, tenemos que llevarla a Dios. Oye, pero es que hizo mal, hizo daño. Entrégaselo a Dios. Ve con Dios y dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí están mis fuerzas. Necesito que tú me guíes. Capítulo 4, versículo 1, vamos a encontrar también otra situación el día de hoy. Y hemos dejado de lado a Isboset, pero ahí sigue. Y entonces dice el versículo 1 del capítulo 4 que luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab.
hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaín y moran ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Más adelante vamos a hablar de Mefiboset, pero ahorita estamos con Isboset. Y esta parte es bien, bien interesante porque lo que vamos a encontrar es que después de que muere Abner, ahora este hijo de Saúl, que Abner había levantado como rey, este Isboset, que Abner había levantado como rey, ya no tiene de qué sostenerse. Y entonces dice que las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Esta parte nos lleva a pensar en esto. ¿En qué estoy basando mi confianza? Porque puede ser que tú y yo estemos basando nuestra confianza en cosas que nos han hecho sentir fuertes, en nuestra economía, en nuestra salud, que estemos basando nuestra confianza en nuestro poder, que estemos basando nuestra confianza en diferentes situaciones, menos en Dios. Isboset sabía que el reino no le pertenecía, pero había confiado en Abner. Y muchas veces tú y yo sabemos que el reino de nuestras vidas ya no nos pertenece, pero estamos confiando y agarrándonos de cosas que no son Dios. Y cuando esas cosas son vencidas, entonces nosotros nos debilitamos, temblamos y ya no sabemos qué hacer. En el libro de los Salmos, en el Salmo 20 dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. ¿De quién tenemos memoria cuando nosotros eh, decidimos hacer algo? ¿Tienes memoria de Dios? ¿O estás confiando y tienes memoria de que, yo tengo dinero, yo tengo poder, yo tengo salud? Y esta parte es tan triste porque vamos a encontrarnos con un Isboset que confía en los hombres. Y la Biblia nos enseña que confiar en los hombres nos va a traer mal, que debemos de confiar en Dios. Entonces, Abner muere, Isboset está temorizado y dice el verso 2 que el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. Y esta parte, ¿con quién te juntas? Porque aquí Isboset se junta con estos merodeadores, ¿no? O sea, pues no eran buena onda, eran una fichita estos dos. Uno se llamaba Baana, que significa aflicción, nada más para que se imaginen la situación, ¿no? Baana, sus padres le pusieron aflicción. El otro se llama Recab, que significa jinete, y son verotitas y estos engañan o estos están ahí con Isboset y están haciendo las cosas a su manera. Y ahora vamos a encontrar que ellos vienen de un pasado también muy interesante porque dice que son berotitas. Los de Berot, cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, vimos que engañaron a Josué y al pueblo de Israel. Tal vez no se acuerden, pero estos, al ver que el pueblo de Israel los iba a conquistar, se vistieron, llevaron pan enmohecido, vino rancio y dijeron, venimos de lejos, venimos a hacer un pacto. ¿No? Entonces son personas que engañan. Y esta parte es, ¿con quién me junto? ¿En quién estoy basando mi confianza? Porque estos eran hombres de confianza de Isboset. Isboset basaba su confianza en un ambicioso, que es Abner, y en dos engañadores y merodeadores, ¿no? Y entonces, fíjate con quién te juntas. Luego de esto, vemos
que dice en el verso 4 que Jonatán, hijo de Saúl, tenía a este hijo lisiado que es Mefiboset, y en el verso 5 dice, los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baana entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba y trajeron la cabeza de Isboset del Araba y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y el Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Pregunta importante para nosotros. ¿Realmente fue Dios librando de la mano de Isboset a David? Y la respuesta es no. David podía estar confiado en que Dios lo iba a hacer. Lo que pasó es que estos dos hombres, Bana y Recab, estaban pensando en obtener una recompensa. Y otra vez vemos la ambición y las entrañas, buscar siempre lo nuestro y pelear las batallas a nuestra manera. Lo estamos viendo Abner, ahora lo vimos después con Joab y ahora lo vemos con Baana y Recab, hombres que están confiando en sí mismos. Isboset que se dejaba llevar, bueno, pues yo soy rey, no tengo que hacer nada, Abner es el que manda. Y tenemos ahí que tomar en cuenta estos riesgos. Cuando tú no tienes cuidado de tu vida espiritual, cuando tú no tienes cuidado de tu vida física, cuando tú dices, bueno, pues es que otro decidió por mí, debes de pensar en esto. ¿Quieres realmente confiar en hombres o necesitas ser como David y decir, yo soy débil, aunque ungido rey? Reconocer, necesito dirección, necesito gracia, necesito que tú seas Dios el que me indique cómo caminar y cómo actuar, porque yo no sé qué hacer. Y hay hombres y hay situaciones y hay tentaciones que son muy duras para mí. ¿Te acuerdas que eso es lo que está diciendo David en el verso 39 del capítulo 3 del segundo libro de Samuel? Y si tú sabes que hay problemas, que hay dificultades, que hay tentación, que hay emociones que se te están moviendo todavía, y a todos nos pasa, a los que llevan un año, un mes, a los que llevan 10 años, 50 años siguiendo a Cristo, a todos nos pasa. Y todos necesitamos reconocer como David, Señor, soy débil, aunque tú me has librado y aunque hoy soy salvo, necesito gracia para vivir. Entonces estos hombres llegan con la cabeza de Isboset y vamos al verso 9 del capítulo 4 de segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, y dice, y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas noticias o que traía, fíjate, buenas nuevas, el evangelio, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de sus manos y quitarles de esta tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Este es un final tremendo. Y cuando tú y yo hemos leído estos libros, hemos hablado de que Dios no está promoviendo todo esto, sino que estamos viendo la consecuencia de un mundo caído en pecado. Y esto es la consecuencia del pecado de estos hombres. Es la consecuencia de la ambición, es la consecuencia del orgullo. La paga del pecado es muerte.
Y si nosotros estamos pensando, pero es que Dios no está actuando a mi favor, entonces yo voy a tomar la justicia en mis manos como Joab, vamos a terminar viendo que vamos a acarrear maldición a nuestras vidas y a los que están a nuestro alrededor. Si somos ambiciosos como Abner y decimos, sé lo que Dios quiere en mi vida, pero yo decido poner de rey en mi vida mi pecado, mi ambición, mi orgullo, lo único que vamos a acarrear es muerte a nuestras vidas. ¿Qué necesitamos entonces? Un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que reconoce, yo soy débil, aunque ungido rey, como lo reconocía David, y decir, Señor, ayúdame. En el libro de los Salmos, en el capítulo 33, se nos dice que Dios ama la justicia. Y eso es algo bien importante. Si Dios ama la justicia, debemos decirle y debemos pedirle, Señor, hazme un hombre justo, hazme una mujer justa, hazme una persona que te ame y que haga justicia. Acompáñenme, vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, y hoy cerramos con esto. Proverbios 16, versículo 4. Y fíjate lo que va a decir. Cuando estudiamos Proverbios ya lo vimos, pero es importante recordarlo. Dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Esta parte es tan importante el día de hoy para nosotros. Todas las cosas ha hecho el Señor, aun el impío para el día malo. Y esto nos recuerda, yo no quiero ser un impío, yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí mismo en el capítulo 16, si te vas un versículo antes, el proverbista Salomón está diciendo, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Lo que David está haciendo es eso. Señor, aquí están mis manos, aquí está mi pensamiento, aquí están mis sentimientos, aquí están mis necesidades. Tómalos tú. Y los otros hombres son el mismo ejemplo de hombres altivos de corazón, de hombres impíos, de hombres que no se apartan del mal. Y la Biblia nos enseña, Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. Cuando tú y yo vamos a Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, y aquí está todo lo que he vivido, y aquí está esta persona que me ha hecho daño, la entrego a ti, y sé tú guiándome. El Señor va a hacer que aún las personas que eran nuestros enemigos o que se consideran nuestros enemigos sean transformadas y vamos a poder tener paz primero con Dios y después con los hombres. La decisión está en nosotros. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.